Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro sobre el tratamiento jurídico actual de la compraventa de compañías y los principales conflictos generados por su concertación, que va a estar a cargo del doctor Rodolfo Papa. Como les decía, este es el primer encuentro, tenemos un segundo encuentro para la semana que viene, así que también los esperamos en ese momento. Antes de darle la palabra al doctor Papa, contarles sobre él. El doctor es abogado, magíster en Derecho Internacional Económico por la Escuela de Leyes de la Universidad de Warwick en Inglaterra. Como abogado corporativo ha participado en la estructuración y celebración de diversos modelos de negocios financieros y corporativos. En su práctica académica ha brindado capacitación ejecutiva en diversas compañías de Latinoamérica. Así que bueno, si en algún momento quisieran tomar la palabra para hacer alguna consulta o algún aporte, los micrófonos están abiertos. Para hacerlo de manera ordenada, vamos a usar la opción levantar la mano virtual, así cada uno puede ir tomando la palabra. Pero bueno, no robo más espacio al doctor Papa, este es tu espacio. Bueno, buenas tardes, muy bienvenidos a todas los participantes de estas dos sesiones. Agradezco muchísimo la invitación al Instituto de Estudios Judiciales, a todo su equipo tan eficiente y diligente, y muy especialmente hoy a Camilo y a Julia que han trabajado también para la organización del evento. Bienvenidos a ustedes y muy agradecidos por acompañarnos en estas dos sesiones en donde nos vamos a aproximar de la forma más completa posible, con las limitaciones de tiempo y contenidos con las que ustedes imaginarán contamos, a esto que es el tratamiento jurídico de lo que es la compraventa de compañías y los conflictos que se pueden suscitar derivado de la concertación de este tipo de negocios. Antes de comenzar, vamos a muy brevemente, la idea de estas dos sesiones es que sean prácticas e interactivas, por lo cual para nosotros va a ser muy importante su participación, sus comentarios, sus preguntas. Al tener la posibilidad de vernos la próxima semana, puede ser que alguno de los temas en los que hoy nos vamos a referir queden preguntas de ustedes, comentarios, y bueno, por supuesto, en la próxima sesión esperamos poder compartirlos. Y entonces la idea, siéntanse libres ustedes a través del chat o verbalmente de compartir sus comentarios. La idea, aquí la gente del equipo del instituto me ha dado posibilidad de extenderme. Mi idea es tratar de enfocarme en aproximadamente una hora como máximo. La presentación que tenía para hoy planteada, y bueno, luego por supuesto no hay ningún problema en generar interacción con ustedes. ¿Cómo vamos a dividir la actividad? Bueno, hoy vamos a hacer una aproximación a todos los temas macro que conforman esta temática tan compleja y tan dinámica que es el tratamiento jurídico de la compraventa de compañías. Vamos a tratar de aproximarnos más, ¿no? Suena un poco en el título convocante a la actividad, suena algo muy genérico que requiere precisión, ¿no? ¿Qué es, a qué nos referimos cuando nos referimos al tratamiento jurídico de la compraventa de compañías? ¿Qué es esto? Suena un poco genéricamente para los que trabajamos en el mundo jurídico, incluso suena genérico, y también los conflictos, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos que analizar esta temática, en especial con estos dos prismas o dos caras de una misma moneda, que es por un lado cómo vamos a ir gestando este tipo de negocios, que tiene la particularidad además que se van a ir construyendo en etapas. Es decir, estos negocios no solamente no son lineales, sino que se van construyendo como vamos construyendo, por ejemplo, un edificio, ¿verdad? Y en todo este íter también aparecen conflictos en distintos momentos en la concertación de este tipo de negocios, que en definitiva
normalmente se instrumentan a través de una transacción mercantil, aparecen diversos escenarios de conflicto, muchos de los cuales lamentablemente o como extremo terminan judicializándose, y ahí aparece el otro gran desafío, que es en definitiva el análisis, la revisión, la interpretación de este tipo de negocios, ya sea materializando la letra chica de lo que las partes pactan en los documentos, ¿no es cierto? Es decir, no solamente nos tienen a los abogados que representamos los intereses de alguna de esas partes como protagonistas, sino que en definitiva va a tener probablemente a muchos de ustedes que nos están acompañando y que tal vez no tengo el gusto de conocerlos, pero seguramente hay muchos de ustedes que trabajan en el Poder Judicial y que tienen la enorme responsabilidad, ¿no es cierto?, sobre la base de la competencia en la que están investidos, de tener que adjudicar conflictos derivados de la ejecución de este tipo de transacciones, lo cual, por otra parte, es enormemente complejo desde el punto de vista del juzgador, de cómo, en definitiva, adjudicar esos conflictos derivados de la ejecución de este tipo de pactos, y que en definitiva también, y tratando de ser muy ambicioso y abarcar los intereses de todos quienes en definitiva integran este grupo de participantes a estas dos sesiones, voy a tratar de abarcar, ¿no es cierto?, desde una visión, uno podría decir, de 360 grados, ¿no? Porque en definitiva es un poco también el objetivo, tal vez demasiado ambicioso de mi parte, de poder al menos explicitar o exponer ante ustedes. Entonces, la sesión de hoy vamos a tratar de hacer una aproximación, de un mapeo de los grandes temas jurídicos a los que nos enfrentamos cuando tenemos la responsabilidad de asistir a alguna de las partes protagónicas en este tipo de transacciones mercantiles, anticipar también o identificar cuáles son los grandes conflictos macro, cuáles han sido las visiones jurisprudenciales de los conflictos que en definitiva, reitero, se han judicializado, y vamos a dejar para la sesión del próximo jueves ya lo que sería el desafío de tratar de aproximarnos a la columna vertebral de lo que es el contrato que va a regir la transacción, y que en definitiva seguramente va a ser motivo, o es en la práctica el motivo de una gran porcentaje de los conflictos derivados de la ejecución de estos pactos, que terminan en definitiva judicializándose. Ese sería en definitiva el objetivo de estas dos sesiones. A mí me gustaría, antes de ya arrancar, sin más, de conocer de dónde nos acompañan, si ustedes por el chat, por lo menos para tener, si nos pueden por el chat compartir de qué lugar del país nos acompañan, si de la región AMBA, si del interior del país, si algún asistente del exterior, simplemente para conocer. Si Julia me podrías en el chat, si algún participante nos comparte esa información, y arrancamos, simplemente para tener una idea, si es que alguno de los participantes nos escribe, y si no, arrancamos directamente. Y acá en el chat están comentando, Elsa Román es de Mar del Plata. Buenísimo. No tenemos, bueno, seguramente los... Sí, Julio Marcelo López de San Martín. Bueno, bienvenidos. Y José Trupía del Departamento Judicial de San Isidro. Buenísimo, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a definir, entonces, a qué nos referimos cuando hablamos de la compraventa de compañías, la compraventa de una compañía. En realidad lo que
lo primero que uno tiene que decir es que la compañía, en definitiva, lo que se adquiere es el control, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la compraventa de compañías, en términos generales, hablamos, en definitiva, de una transacción cuyo objeto es adquirir el control de derecho o una participación social controlante, o, como comúnmente también doctrina de hace varias décadas se refirió a un paquete accionario de control, ¿no es cierto? Ese sería el objeto formal de la transacción, a través del cual, desde la posición de accionista o socio controlante, en definitiva, se adquiere lo que va a ser el control interno de derecho sobre la compañía target. Este sería, en definitiva, una aproximación. Y aquí tenemos varios temas que ver sobre cuál sería la esencia jurídica de este tipo de contrato, porque en definitiva la compra del control interno de derecho de un paquete accionario sobre una compañía tiene varias particularidades macro. En principio, estamos hablando de que se instrumenta a través de un contrato que es atípico o innominado. Digamos, este sería un primer tema relevante. Y aquí tenemos, por supuesto, cuando vamos a analizar todas estas temáticas, tenemos que tener en cuenta también los cambios, en algunos casos bastante positivos, vinculados con esta temática que introdujo el Código Civil y Comercial de la Nación a partir de su vigencia el 1 de agosto del año 2015. Entonces, evidentemente, cuando aquí hablamos de un contrato atípico o innominado, hay una norma específica. Yo los artículos los tengo de memoria, puede ser que en algún caso me equivoque, yo les comparto el número, por supuesto luego lo podemos ratificar o verificar en el código. El 1124, inciso B, que regula específicamente el contrato de compraventa, dice expresamente que se aplican supletoriamente las reglas de la compraventa a aquellos contratos que tienen por objeto la venta de títulos valores. En este caso uno podría, como aproximación, decir que en definitiva, si bien la construcción de este tipo de pactos, reitero, entran dentro del género de su carácter innominado o atípico, se aplican supletoriamente las reglas de la compra-venta. No obstante lo cual, y en la construcción de este tipo de pactos, tiene la particularidad que aquí se combinan dos grandes fuerzas, uno podría decir. Por un lado, el ejercicio del pacta sunt servanda en su máxima expresión, o como dicen los libros, en su expresión paritaria o entre iguales, ¿no es cierto? Es decir, esto es algo que hoy receptó el 958 del Código Civil y Comercial, en el sentido del pacta sunt servanda en su máxima expresión. Es decir, no estamos aquí y no estamos y deberíamos excluir las regulaciones contractuales macro que el Código Civil y Comercial introdujo en lo que respecta a los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, lo cual en principio en este tipo de pactos no sería aplicable, y mucho menos aquellos contratos de consumo, o la regulación que introduce también el Código Civil y Comercial de los contratos de consumo a partir del artículo 1092. Esto es importante tenerlo presente. ¿Y por qué también aquí decir esta combinación entre el pacta sunt servanda y la combinación con otro tema que es de la práctica de aquellos abogados que trabajamos, que asesoramos a clientes o empresas en estos temas, que es la adopción de un formato contractual estandarizado, ¿no? Que es en definitiva el que hemos tomado de la práctica anglosajona, que lo hemos receptado, que lo hemos adaptado
¿no es cierto?, a la práctica local, también con una serie de particularidades. Pero se da esta combinación en esta aproximación, el pacta sunt servanda y la estandarización de un formato de ciertos contenidos que fueron totalmente y absolutamente desarrollados por la práctica anglosajona, que en la concertación de este tipo de negocios ha tenido y sigue teniendo una influencia enormemente decisiva en lo que es su estructuración. Entonces, tenemos esta característica de ejercicio, maximización de la autonomía de la voluntad de las partes, que lo vamos a ver también en este fenómeno de cómo van a distribuir y asignar riesgos en este punto. Un segundo aspecto importante a tener presente es la naturaleza o la esencia parasocial que tienen este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque en definitiva aquí nos vamos a enfrentar con tres grandes protagonistas, ¿no? Por un lado, del lado del vendedor, aquel que decide vender esa participación social controlante o paquete como accionista controlante vendedor. Del otro lado vamos a tener al posible comprador, aquel que está interesado en la compra de esa participación social controlante. Pero tenemos un tercer gran protagonista y probablemente el centro del negocio, que es la propia compañía. Recordemos que la propia compañía, a su vez, jurídicamente es un sujeto de derecho con personalidad jurídica propia, por lo cual, evidentemente, esta compañía está debajo, si uno toma, ¿no es cierto?, uno toma como una cascada, tiene el nivel de los accionistas, tiene a la compañía target en segundo lugar, que es, en definitiva, el centro de la transacción, pero en definitiva las partes del contrato normalmente van a ser el vendedor y el comprador, y finalmente en esta cascada un tercer nivel va a ser ese patrimonio o ese negocio en marcha subyacente, del cual es titular esta sociedad o compañía target de la transacción, ¿no es cierto? Es decir, es importante tener en cuenta para aproximarnos a la esencia del negocio estos tres niveles que les acabo de comentar. Entonces aquí tenemos un segundo aspecto que es el alcance parasocial de este tipo de operaciones. Un tercer aspecto importante es, en definitiva, y creo que es neurálgico en entender o interpretar cuál ha sido la intención de las partes, que es en definitiva, ¿cuál es el objeto de la transacción aquí? ¿Qué es lo que las partes tienen en cuenta, en definitiva? ¿Qué es lo que, en definitiva, cuál sería el objeto de esa compraventa a la que me refería al inicio de la charla? Es decir, ¿qué es lo que se transfiere aquí de manera onerosa? ¿Solamente esa participación controlante o ese paquete, o en definitiva se extiende o debería extenderse la transacción al tercer nivel que hablamos? Es decir, recuerden, hablamos accionista primero, compañía target segundo, sociedad, y tercero el patrimonio social. En definitiva, si uno analiza, entonces en definitiva es la gran pregunta y el gran desafío, atendiendo en definitiva al carácter atípico o innominado de los contratos que regulan este tipo de negocios. ¿Qué es lo que abarcaría? ¿Qué es lo que abarcaría? ¿Solo el primer nivel? Es decir, ¿solo cede el accionista vendedor su situación de socio, o debería extender esa transferencia a la situación patrimonial de la compañía target? Porque tampoco podemos dejar de considerar que en definitiva cuando uno compra una compañía, si bien está comprando esa participación social controlante, la causa fin seguramente del comprador es comprar el control de la compañía por las fortalezas, por el patrimonio que posee en el nivel 3, es decir, seguramente esa compañía tiene activos muy valiosos, tiene clientes muy valiosos, contratos que está ejecutando, y es en definitiva del lado del comprador lo que tiene en miras al ingresar al manejo de la compañía es este nivel 3.
Entonces aquí tenemos, y esto es fundamental tenerlo presente porque esta causa fin, que en definitiva las partes tienen al negociar el contrato, al determinar el precio de compra que el comprador va a pagar, tienen en cuenta y debería quedar plasmado en las previsiones contractuales que las partes pacten. Y precisamente este ha sido un tema que en definitiva ha sido resuelto por la jurisprudencia comercial en el ámbito de la capital, y la doctrina tradicional comercialista también mayoritariamente ha adoptado el criterio que les comparto a continuación, que es el resultado de un fallo de la Cámara Comercial de la Capital de fines del año 80, en el cual estableció como principio general que el accionista vendedor, al ceder su participación social controlante, como regla, solo cede su estado de socio o su participación social controlante, pero esa transferencia como principio no se extiende ni garantiza la situación patrimonial de la compañía target. Entonces, fíjense ante este criterio jurisprudencial y doctrina mayoritaria, no tenemos una normativa, pero es un criterio que está consolidado, y por supuesto esto puede ser objeto seguramente de controversias o de conflictos, que en algún caso quienes nos están acompañando y que hayan resuelto conflictos judicializados sea un punto a expedirse sobre el particular. Es muy importante entonces, atendiendo a esta doctrina jurisprudencial, que en definitiva, como principio general, el vendedor de un paquete accionario no responde por la consistencia patrimonial de la compañía target, a menos, y esta es la excepción que consagra esta doctrina jurisprudencial, a menos que las partes, a través del ejercicio del pacta sunt servanda, establezcan expresamente, a través de un pacto expreso, un régimen de garantías, en virtud del cual, en definitiva, se establezca una vinculación entre esa participación social controlante que se transfiere y la situación patrimonial de la compañía target, o como alguna doctrina ha calificado, una suerte de garantía de consistencia patrimonial que en definitiva el vendedor debería plasmar en las previsiones contractuales del pacto a lo que las partes lleguen. Y este es un tema muy importante, es decir, esto en definitiva en la práctica, cuando estamos gestando este negocio, esta circunstancia va a tener que ser, es clave en la columna vertebral, no solo de cómo nos aproximamos a la transacción, sino a cómo estructuramos la columna vertebral de contenidos de ese contrato de compraventa de acciones, no solamente limitarnos a la situación 1, la situación de arriba de la cesión de esa participación social controlante, sino que el contrato refleje que existe además una vinculación o una conexión de esa situación del capital social con la situación del patrimonio social de la compañía target, en la cual, en definitiva, el vendedor y el comprador van también, como parte de esa negociación contractual, a establecer un régimen de responsabilidades y de información respecto a la situación patrimonial de la compañía target. Y este aspecto lo vamos a ver en una cláusula que es esencial en este tipo de contratos, que son lo que comúnmente se denominan las declaraciones y garantías, o las aseveraciones o manifestaciones y garantías que realiza el vendedor sobre la situación patrimonial de la compañía target. ¿Sí? Este es un tema, en definitiva, reitero, importantísimo, y del cual existe ya un pronunciamiento doctrinario y jurisprudencial, que por otra parte, y casual o no tan casualmente, otras jurisdicciones, caso por ejemplo, yo también entre mis compromisos académicos soy profesor de una universidad colombiana, y el año pasado, al escuchar otros profesores colombianos que
explicaban todas estas temáticas, sorprendentemente o gratamente sorprendido, un profesor colombiano señalaba que este mismo criterio adoptado de que la regla de que el vendedor solo cede una participación social controlante al comprador, pero no garantiza la situación patrimonial de la compañía target, fue receptado por la jurisprudencia de la Sala Civil de la Suprema Corte de Colombia en el año 2013. Fíjense que 25 años después, otra jurisdicción, como la colombiana, recepta el criterio tomado por nuestros tribunales comerciales 25 años antes. Fíjense la relevancia de este tema. Y finalmente, para un poco aproximarnos o darles un poco más de definición o mayor precisión a lo que era el título de la convocatoria de estas sesiones, referirnos en definitiva a esto que también les decía, de que este tipo de transacciones no son lineales o automáticas, sino que se van construyendo, ¿no? Es decir, es algo así como el consentimiento contractual se va formando, es un proceso, un íter en el cual el consentimiento contractual se va a ir construyendo, es un proceso que va a ir transcurriendo en etapas. Esencialmente aquí nos vamos a enfrentar en tres grandes etapas, lo que se denomina la etapa preliminar o precontractual, lo cual sienta las bases de lo que va a ser luego, si la transacción avanza, la columna de contenidos del contrato. Dentro de la etapa preliminar o precontractual aparece probablemente el momento de la transacción más importante, que es lo que se conoce como la etapa del due diligence. Luego tenemos lo que va a ser la etapa si la transacción avanza, ¿no es cierto? Porque aquí no podemos dejar de olvidar de que en definitiva cada momento de la transacción está expuesta también a conflictos, ¿no? Y esto tanto para los abogados como para eventualmente los juzgadores es un tema muy relevante, ¿verdad? Entonces, si la transacción avanza, estamos en la etapa contractual, en la cual en definitiva las partes van a negociar lo que va a ser la estructura de contenidos del contrato que va a regir la transacción. Aquí también hay que tener en cuenta que la etapa contractual puede segmentarse en dos grandes momentos, que es el de la firma del contrato de compraventa de acciones que va a regir la transacción y el cierre de la operación. Puede haber entre ambos momentos temporales, puede haber condiciones suspensivas que va a haber que cumplir, ¿no? Y en ese tránsito entre la firma del contrato y el cierre también puede haber situaciones o escenarios de riesgo. Por ejemplo, si no nos vamos muy lejos en el tiempo, aunque parece lejos, ha habido muchas transacciones en las cuales impactó el estallido de la pandemia en marzo del 2020, estalló en el medio de esos dos momentos, entre la firma y el cierre, ¿no? Y en esta etapa, precisamente y probablemente el riesgo más importante que soportan las partes es que, en definitiva, el comprador intente abandonar o bajarse de la transacción. Y finalmente la etapa postcontractual. Este tipo de transacciones tienen esa particularidad de que al momento de que la transacción efectivamente se cierra, los riesgos y responsabilidades de las partes sobrevivan al cierre y las partes queden jurídicamente obligadas a cumplir ciertos pactos o asumir ciertas responsabilidades, por más que ya la transacción en definitiva se cerró. Estas serían las tres grandes etapas que sintéticamente, con las limitaciones temporales que contamos, vamos a tratar al menos de exponer e instalar los principales temas, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? Por el momento en el chat no hay ninguna consulta. No sé si Excelente. alguien puede abrir el micrófono. Excelente, Julia, muchas gracias. No, por favor. Entonces, seguimos.
simplemente una digresión aquí. Nos vamos a enfocar entonces en este formato o estructura de transacción que es, reitero, la compraventa de una participación social controlante, en la cual, ¿no?, a través de este análisis que compartimos, el comprador ingresa al manejo de un negocio en marcha a través del control, a través de la compra del control, pero en cascada ese control en definitiva abarca el manejo de la sociedad e indirectamente las decisiones sobre el patrimonio social, ¿sí? Aquí tenemos un formato que es el más común, ¿no?, que uno en la práctica de este tipo de operaciones comúnmente conocidas como fusiones y adquisiciones es lo que comúnmente sucede, tanto a nivel de los grandes negocios como de los negocios o transacciones pymes, ¿no? Tenemos luego, y esto habrá que ver de las particularidades del negocio, de lo que quieran hacer las partes, ¿no es cierto?, de lo que en definitiva sea también los costos fiscales de la transacción, tenemos dos escenarios a nivel macro, quiero decir, posibles o alternativos a este que estamos analizando, que son, en definitiva, o bien si lo que vamos a comprar no es el control de una sociedad, sino vamos a comprar ciertos activos del negocio, o vamos a comprar más específicamente a donde quiero ir, un establecimiento mercantil, ¿no?, o que resulte calificado jurídicamente como un fondo de comercio, en el cual ahí estamos comprando, en definitiva, el derecho a operar y explotar comercialmente un establecimiento mercantil integrado por instalaciones, maquinarias e intangibles, que son lo que en definitiva integran este establecimiento, que en definitiva jurídicamente es una universalidad y que, como muchos de ustedes saben, hay un procedimiento de publicidad que hay que observar a los fines de dar oponibilidad a esa transferencia no solamente ante los acreedores del negocio, sino ante terceros en general. Esta es otra alternativa, ¿no es cierto? Ahí también tenemos que ver, ¿no?, en esos casos, en definitiva, especificar cuáles activos se transfieren, si hay algún contrato, ¿no?, en el caso muy común si lo que se transfiere es un establecimiento gastronómico, la situación por ejemplo, del contrato de alquiler, si el dueño de ese establecimiento alquila, o lo que se llama el derecho al local, ¿no? Y la situación más sensible que por supuesto va a haber que considerar es la situación de los trabajadores, ¿no es cierto?, que eventualmente se cedan con la explotación, ¿no?, y la situación de las deudas laborales, previsionales y fiscales. Este sería, en definitiva, un modelo alternativo al de la compraventa de un paquete, y el tercer modelo alternativo sería lo que comúnmente se conocen como las reorganizaciones societarias, ya sean o bien fusiones o bien las escisiones. En este caso, ¿no es cierto?, lo que hay es una transmisión o transferencia patrimonial, de un bloque patrimonial en forma universal, ¿sí? Normalmente ya sea una fusión por amalgama, una fusión por absorción. En definitiva, lo que hace la sociedad absorbente absorbe a la absorbida, y en definitiva hay una transferencia del patrimonio de la absorbida en forma universal, digamos, abarcando activos, abarcando pasivos, responsabilidades, etc. Entonces, simplemente estos tres, ¿no es cierto?, tener en cuenta estos dos modelos alternativos que no vamos a tratar en la sesión, pero vale la pena también mencionar que existen, ¿no? Y el punto acá, y lo relevante, y volvemos al tema convocante, que es, en definitiva, uno podrá decir, bueno, ¿cuál es el gran riesgo, ¿no es cierto?, que uno, en definitiva, debe mensurar al momento de el avance de la transacción, al momento de los recaudos, las medidas que toma, cuando uno compra un negocio en marcha desde la posición o situándose como un nuevo accionista controlante de esa compañía? Y el punto acá,
y por eso hay que ser lo más diligente posible, más si nos situamos del lado del comprador, en el avance de la transacción, es que en definitiva cuando uno compra el control de la compañía, y esta es una consecuencia jurídica que en definitiva debe ser mensurada, uno compra la historia de la compañía. Uno compra a través de esta cascada que veíamos, ¿no es cierto?, en 3 niveles, uno al ingresar a la situación de control de la compañía, uno, en definitiva, el comprador está comprando y heredando toda la historia de la compañía, con sus fortalezas como con sus debilidades, ¿verdad? Obviamente una compañía de giro mediano grande en nuestro país, uno podrá imaginar que debe tener fortalezas, pero también debe tener una serie de vulnerabilidades, ya sea por litigios, ya sea por deudas fiscales, sea por incumplimientos de contrato, etc. Es decir, y esto también hace en definitiva a la decisión de avanzar o no en la transacción, ¿no? Cómo juega esta historia, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no es cierto? Aquí también estamos hablando de la gran, en definitiva, desde el punto de vista de quienes participamos en estas transacciones, de cómo vamos a ir administrando y conviviendo esos riesgos que van a aparecer, ¿sí? Vamos entonces, hecha esta introducción, vamos a referirnos entonces en especial a lo que va a ser la etapa preliminar o precontractual en la transacción, que es la primera gran etapa a la cual nos enfrentamos y, en definitiva, es también una potencial fuente de conflictos, ¿verdad? Fíjense que todavía estamos muy lejos del proceso de negociación del contrato, ¿no? La etapa contractual, a la que les decía, pero esta etapa no deja de ser una potencial fuente de conflictos. Y aparecen aquí ciertas instituciones que tienen una tradición jurídica y jurisprudencial importante en nuestro derecho y que además de ello han sido reguladas expresamente a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí tenemos, en definitiva, en la etapa preliminar o precontractual aparecen lo que se llaman las negociaciones. Las negociaciones preliminares, informales, entre las potenciales partes protagónicas de la transacción. De un lado el vendedor, del otro el posible comprador. Y aquí aparecen varios temas jurídicos. Un tema importantísimo y que el Código Civil y Comercial le ha dado, ya de hecho tenía, pero a partir del Código Civil y Comercial tiene una trascendencia mayor, que es el principio, la regla imperativa de la buena fe. A partir del artículo 9 vamos a ver que en todo el derecho contractual el principio general de derecho, que es hoy la buena fe, a partir, reitero, del artículo 9, juega y es un imperativo de conducta para las partes, aún desde el comienzo de los contactos preliminares, como uno hace décadas estudiaba los pourparlers, cuando uno estudiaba las tratativas o la responsabilidad precontractual, aquí aparece, por supuesto, en su máxima expresión y que las partes lo deben observar, ¿sí? Aparecen también una serie de lo que también la doctrina llama como los deberes secundarios de conducta, como la confianza, la lealtad, la cooperación, aparecen en diversas normas dispersas en el nuevo Código Unificado, ¿no? Artículo 1011, 1067. Entonces, esto es importante porque, y desde el punto de vista del juzgador, al momento de tener que adjudicar conflictos, evidentemente estos comportamientos, estas conductas de las partes, que se van a materializar en el día a día de las negociaciones, pueden ser un indicativo de si las partes han obrado o no en la formación del contrato, han obrado o no de buena fe, han obrado o no con apego a los deberes secundarios de conducta, o la contracara de la buena fe es la mala fe, ¿no es cierto?, que está
¿no? Que está también plasmada en el Código Civil y Comercial, es el abuso del derecho, ¿verdad? El abuso del derecho a no contratar, ¿no es cierto? Entonces, o las rupturas intempestivas o abusivas. Y esto, por supuesto, que debe ser observado porque de acuerdo a cómo las partes obren de acuerdo al apego de estos comportamientos, en definitiva también impactarían en un eventual conflicto que dispare su judicialización, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, entonces, supongamos que la negociación preliminar o precontractual avanza, y aparecen entonces esas negociaciones informales, se materializan en lo que va a ser el primer gran documento legal que incluye este tipo de transacciones. Reitero, estamos todavía lejos de la etapa contractual, que es en definitiva un documento en el cual materializa la intención de las partes de avanzar o seguir negociando de buena fe, que es lo que comúnmente se conoce como la carta de intención. La carta de intención, que por otra parte tiene hoy una regulación expresa en el Código Civil y Comercial en el artículo 993, ¿no? La carta de intención. ¿Cómo podríamos definir una carta de intención? Bueno, aquí aparecen un potencial, y la jurisprudencia en varios casos ha adjudicado conflictos derivados de la ejecución de una carta de intención, que es en definitiva, la carta de intención es un documento en esencia jurídicamente no vinculante, cuya principal consecuencia jurídica uno podría decir que es que obliga a negociar de buena fe. Esa sería la regla o la principal consecuencia jurídica que debería derivar de la interpretación de una carta de intención. Por supuesto, si me pongo del lado, me atrevo, de atrevido que soy, me pongo del lado del juzgador, obviamente que el juzgador no solamente va a juzgar la intención de las partes, sino cuál es el contenido que las partes y sus abogados le hubieran dado al contenido de esa carta de intención, que va a ser, por supuesto, determinante en fundamento a lo que el jugador adjudicaría derivado de la interpretación de esa carta de intención, ¿verdad? Pero en definitiva, y este es un tema importante que puede dar, por supuesto, lugar a confusiones, es que la carta de intención clara concretamente su principal consecuencia jurídica es que obliga a las partes a negociar de buena fe, pero no obliga a contratar. Y esto es un tema importante que debemos distinguir, ¿no es cierto?, y separar la esencia jurídica de este documento precontractual respecto a algún otro documento precontractual que también regula el Código Civil y Comercial, como la opción, como la promesa de contrato, que tienen efectos jurídicos vinculantes o que pueden obligar a las partes a contratar, ¿no? O como algún cliente poco sofisticado podría decir, un boleto de compraventa. Un boleto de compraventa claramente es un animal distinto a una carta de intención. Pero esto es un tema importante. Por supuesto que en la construcción de la carta de intención también prevalece el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Dependerá de lo que las partes pacten, de lo que sus abogados establezcan, ¿no es cierto?, en lo que es ese contenido, que en principio se rige por la libertad de contenidos, y que en definitiva podría ser, y en la práctica pasa, que ese documento en esencia no vinculante podría incluir algunas cláusulas jurídicamente vinculantes, como por ejemplo la exclusividad, esencialmente la exclusividad que el vendedor le confiere al comprador para negociar, y puede haber otras, la cláusula de salida o de abandono de las negociaciones. Por supuesto que aquí, ¿no?, desde el punto de vista del juzgador, debería tener en cuenta en la interpretación del contenido de estas cláusulas lo que establece hoy como un límite, ¿no?, al ejercicio de la buena fe en la construcción de estas cláusulas, que es lo que dispone el artículo 1743, ¿verdad? Ciertas cláusulas no deberían ser, que se incluyan en una carta de intención, no deberían ser abusivas
o contrarias a las buenas costumbres o a la buena fe. Esto sería sucintamente lo de la carta de intención. Hay riesgos de la pregunta que podría ser, y esto hay jurisprudencia que ha tenido diversas corrientes o aproximaciones al contenido de una carta de intención. Por supuesto que hay riesgos, ¿no? Y los anglosajones ven en la carta de intención un documento riesgoso y que desde el prisma anglosajón muchas veces tratan de evitar, porque ¿cuál es el peor de los escenarios o el riesgo que las partes corren en negociar y otorgar una carta de intención? O el peor de los escenarios. Bueno, el peor de los escenarios residiría en que, en definitiva, del contenido y ejecución de una carta de intención, en definitiva, las partes hayan formado el contrato que va a regir la transacción. Ese sería el peor de los escenarios y el peor de los mundos, ¿no? Darle el alcance a un formato de carta de intención, darle el contenido, alcance y ejecución del contrato, ¿no? Lo que sería, en definitiva, el contrato formado por la carta de intención. Ese para un prisma anglosajón sería el peor de los escenarios, ¿verdad? Bueno, aquí la jurisprudencia, en definitiva, en algunos casos, ¿no es cierto?, ha establecido que, por ejemplo, una oferta condicionada al resultado del due diligence no es técnicamente una oferta vinculante. Por ejemplo, ha habido un pronunciamiento expreso de una jurisprudencia, y otros casos, en definitiva, en donde claramente se estableció que el objetivo, el propósito de la ejecución de la carta de intención es el de negociar al amparo de la buena fe. Esta sería una aproximación. Luego, por supuesto, no puedo olvidarme del otro gran documento que en la etapa preliminar aparece y se debe negociar y ejecutar, que es el acuerdo o el compromiso de confidencialidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede desde las negociaciones preliminares o precontractuales? Claramente hay un intercambio de información. Claramente en esa negociación, del lado del vendedor y del lado del comprador, hay un proceso que empieza a fluir, intercambio de información. El posible comprador obviamente está interesado en acceder a la mayor cantidad de información y documentos posibles vinculados con la situación patrimonial de la compañía target, ¿verdad? Y esto, hay intercambio de mails, WhatsApp, hay intercambio de documentos y de información que uno puede calificar sensible, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente, a los fines de proteger la posición esencialmente del vendedor, que empieza a abrir, empieza a divulgar, a cumplir con su deber de informar, este intercambio fluido de información, a los fines de esencialmente proteger la posición del vendedor y que el comprador no genere abusos o no utilice indebidamente la información que recibe, queda cubierta bajo este compromiso o acuerdo de confidencialidad que, por supuesto, debe otorgarse y negociarse. No olvidemos aquí también que a partir del Código Civil y Comercial hay una norma expresa que regula la confidencialidad, que es el 992, y que incluso reconoce como fuente de confidencialidad el carácter unilateral. No necesaria y únicamente las partes deberían generar un acuerdo consensual de confidencialidad, aunque este último en la práctica es el que comúnmente en este tipo de operaciones se ejecuta. Y el último tema acá en la dinámica de la transacción, en realidad aparecen dos grandes temas prácticos, que desde el punto de vista del juzgador es un tema muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante y por qué recalco la importancia de los comportamientos, de las conductas de las partes, de lo que las partes hicieran o no con ese apego de la buena fe y los deberes secundarios de conducta durante esta etapa preliminar o precontractual? Porque independientemente que la transacción avance o no, van a ser las conductas o los comportamientos o los hechos de las partes un principio de interpretación,
un principio o fuente de interpretación contractual, que en definitiva en caso de conflicto el juzgador, al momento de adjudicar el conflicto, los va a poder merituar y evaluar como una fuente de interpretación, conforme lo establece específicamente el 1065. Los dos primeros incisos se refieren a esta temática y que por otra parte en jurisprudencia con mucha antelación a la vigencia del Código Civil y Comercial, el comportamiento, la conducta de las partes, las creencias o expectativas que a través de sus comportamientos las partes, ya sea de buena fe o en forma negligente, van creando, obviamente que van a ser interpretadas luego por el juzgador para dirimir conflictos derivados, por ejemplo, de ruptura de tratativas, ¿no? O en definitiva de frustración de las expectativas de una parte que obró de buena fe. Entonces, este es un tema también importante. La práctica... Sí. Perdón, no te quería interrumpir. Acá Patricia en Pilco, Leal, en el chat hizo una consulta. ¿Me la podrías leer, por favor? Sí, dice, ¿es admisible fijar tribunales arbitrales de otros países o como legislación aplicable la de otro país? Y después consulta si podrías compartir la jurisprudencia a la que haces referencia. ¿Cómo se llama nuestra consultante? Patricia. Patricia, gracias por tu pregunta. Compleja, es una pregunta de examen, pero muy, muy atinada para lo que estamos viendo. Normalmente aquí tenemos en el tema de ley aplicable, ¿no? de ley aplicable a este tipo de contratos, me refiero específicamente al contrato de compraventa de acciones, tenemos claramente una aplicación prevalentemente imperativa de la legislación local, ¿no es cierto? Es decir, por varias razones, ¿no? Hay ciertos temas imperativos o de orden público que las partes, digamos, más en una transacción internacional o con partes extranjeras, eventualmente en esa negociación de cuál sería la ley y el foro aplicable a la transacción, y esto pasa en la práctica con clientes extranjeros que quisieran obviamente regir el contrato de compraventa de acciones, lo quisieran regir por ley extranjera, bajo este tipo, atendiendo a cuál es el objeto de la transacción, no es posible sujetar totalmente la transacción a ley extranjera. Por el contrario, es decir, el criterio interpretativo, respondiendo a tu pregunta, Patricia, es que en definitiva existen una serie de puntos de contacto o de conexión que hacen imperativa la aplicación de ley local, en este caso el derecho argentino a la transacción. Y citamos algunos. La ley del lugar, hay criterios tanto de la norma interna de derecho internacional privado como las reglas de orden público que remiten a la aplicación imperativa o inderogable de ley local, y me refiero a algunos, en principio lo que sería la ley del lugar de constitución o de registración de la compañía de la transacción. Claramente tenemos ahí un primer aspecto de ley local. La situación de los activos, ese es otro elemento que hace la aplicación imperativa de ley local. Las reglas referidas a la transferencia del dominio de los activos o las acciones que integran el objeto del negocio, es lo que los anglosajones llaman el Transfer of Title Rules. Tenemos también una regla de derecho internacional privado que hace aplicable la ley del lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato. Esto está también, creo que es el 2654 de las reglas de derecho internacional privado del Código Civil y Comercial, todo lo cual nos conduce a sostener que existe una aplicación prevalente del derecho argentino como ley aplicable al contrato de compraventa de acciones como principio general. Podría sostenerse
como excepción a esta regla, y esto se ve comúnmente en contratos celebrados, contratos de compraventa en inglés, celebrados con contrapartes anglosajonas, en los cuales se establecen lo que hace la cláusula de ley aplicable, que como principio, en la medida en que la aplicación, en aquellos temas cuya aplicación imperativa de ley argentina no resultare requerida, se podría aplicar en esos casos, caso por ejemplo de interpretación contractual, ¿no es cierto?, se podría aplicar supletoriamente la ley extranjera o la ley del lugar de origen de ese inversor extranjero, pero fuera de lo que sería la aplicación imperativa prevalente de ley local. Así opera a grandes rasgos y respondiendo de la manera más completa posible la pregunta a nivel de ley que nos hace Patricia, esa sería mi respuesta. En lo que hace al foro, al foro aplicable, aquí las partes podríamos sostener que tienen en la práctica un poco más de flexibilidad, en el sentido que en lo que hace a la elección del foro aplicable en caso de conflicto, ¿no?, lo que sería la elección del foro aplicable, tienen la opción, en definitiva, de llevar a arbitraje aquellos conflictos, controversias derivados de la ejecución del contrato, ¿sí? Es decir, aquí las partes aparecen las dos grandes alternativas, o ir a la justicia, al sistema judicial tradicional competente, que de hecho entiendo, y esto dependerá también de la sofisticación de las partes, del grado de profesionalidad que tengan, de sus asesores, definitiva dependerá en esta opción. Hay muchos casos, todavía los sigue habiendo, no muchos, pero casos de transacciones medianas, pequeñas, que se judicializan en la justicia, en el sistema judicial tradicional, pero digamos ya en transacciones medianas, grandes, más sofisticadas, la tendencia, al menos la tendencia global, es llevarlas al arbitraje. Llevarlas al arbitraje, y acá dependerá el origen de las partes. Si es un arbitraje local, habrá que ver cuál sería la cláusula de arbitraje, qué arbitraje institucional adoptan las partes. Por ejemplo, en transacciones locales, el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es una sede muy habitualmente elegida por las partes, y en transacciones internacionales, que creo que ahí se refería o apuntaba a la pregunta de Patricia, normalmente ahí se adopta un arbitraje comercial internacional, adoptando, digamos, una sede neutral, en definitiva, que satisfaga los intereses de ambas partes. Esta es la tendencia que en transacciones internacionales es la que prevalece hoy. Espero, Patricia, que te haya sido lo más claro posible en tu pregunta, que es compleja. En lo que hace a los casos, depende cuál caso. Yo tengo escrito muchísimo sobre los casos. Si me querés compartir el interés de qué casos jurisprudenciales, en qué etapa de la transacción, luego les voy a facilitar un mail de contacto o una forma de contactarme, y con gusto te comparto los casos. No sé, espero, Patricia, que te hayamos respondido la pregunta. Julia, no sé si hay algún otro comentario en el chat. Patricia te agradece y dice que fuiste muy claro. Y después, si podés, si querés, yo acá por el chat les puedo escribir tu mail, o lo puedes escribir vos para que se puedan contactar. Se los paso a la finalización. ¿Cuántos, de ser curioso, porque no estoy viendo el chat, cuántos asistentes nos siguen acompañando? Hay 8 asistentes. Tenemos en este momento 8 asistentes, perfecto. Exactamente. Entonces, para saber. Bien, entonces, bueno, seguimos. Son 4, ya llevamos, el tiempo se nos escurre como agua, pero tampoco nos queda mucho, pero por lo menos voy a tratar de acelerar un poco para terminar de compartir los temas, y luego les
les paso el dato de contacto por si les interesa o les quedó alguna duda de la presentación. Entonces, carta de intención. Simplemente entonces para ver en la etapa preliminar o precontractual a nivel macro, para responder otra pregunta importante que es en definitiva cuáles son los conflictos a nivel macro que las partes se pueden enfrentar en esta etapa preliminar o precontractual. Bueno, podríamos sintetizarlo, hay muchos, pero para que nos quede claro en dos grandes escenarios de conflicto. Uno es que las tratativas preliminares o precontractuales hubieran sido rotas o terminadas en forma abusiva o intempestiva, lo cual podría dar lugar esto a un escenario de responsabilidad precontractual, un escenario atributivo de responsabilidad civil de fuente precontractual. Fíjense en esto los artículos 990 y 991 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué significa esto? La regla en esta instancia, todavía estamos lejos a la formación del contrato, es la libertad de desvincularse. Las partes, en el ámbito de ese ejercicio de la autonomía de la voluntad, tienen la posibilidad de desvincularse, de abandonar las negociaciones en la medida en que existe una causa justificada, una causa que justifique razonablemente ese abandono para quedar, en definitiva, excluidas de responsabilidad. Es decir, en la medida en que uno lo puede tomar esto al revés, en que no hubiera existido una frustración injustificada de aquella parte que hubiera obrado de buena fe, ¿sí? Es decir, en la medida en que ese estándar que creo establece el 990, en definitiva, el abandono de la transacción puede ser factible. ¿Por qué causas puede darse este abandono de la transacción? Bueno, porque ha habido un cambio de opinión, de una de las partes, es decir, de las negociaciones no avanzan, hay una caída en las expectativas que las partes tenían en avanzar y celebrar la transacción. Puede haber también un interés de una parte en abandonar la negociación y encarar la negociación en otra transacción, ya sea del lado del vendedor o del comprador. Estas son las circunstancias más comunes. Puede ser que lo que ahora les voy a comentar como resultado de la realización del due diligence, de esa investigación resultante de la situación patrimonial de la compañía, el resultado, las conclusiones del due diligence indiquen que, en definitiva, la transacción, digamos, las conclusiones o los riesgos que llevarían al comprador celebrar el contrato no serían los que inicialmente había previsto, con lo cual en ese caso el comprador decide abandonar, bajarse de la transacción antes de comenzar la etapa de negociación del contrato, ¿sí? Estos serían a grandes rasgos. Y el otro gran tema que ya lo anticipaba antes ya de cerrar este punto era algo que ya les compartía, era precisamente los conflictos derivados de la ejecución de una carta de intención, en el sentido en que las partes negligentemente o hubieran generado compromisos vinculantes o se hubiera generado compromisos en la interpretación del contenido de ese documento, ¿sí? Estos serían a grandes rasgos los grandes escenarios de conflictos que pueden como extremo derivar en la ruptura de la negociación durante esta etapa preliminar o precontractual, ¿sí? Vamos entonces a lo que es la otra consecuencia práctica y que es en definitiva lo que uno podría decir el centro neurálgico de la transacción, que es la etapa del due diligence, ¿sí? Es decir, ¿qué dispara toda esta negociación preliminar, el otorgamiento de la carta de intención, el compromiso de confidencialidad al que me he referido recién? Bueno, va a disparar lo que va a ser la labor o la etapa de due diligence, Es una investigación que en definitiva se abre, en virtud de la cual el vendedor
del lado del vendedor se compromete a abrir la compañía, a mostrar lo que vende, la situación de la compañía, y del lado del comprador, es decir, darle la posibilidad de encarar esa investigación. Un due diligence, ¿cómo podríamos definirlo? A grandes rasgos, como una investigación en la cual el comprador va a tener la posibilidad de relevar las fortalezas y debilidades de la situación patrimonial de la compañía target. Recuerden lo que les decía hace un ratito, en el sentido de que el comprador, el gran riesgo que asume al comprar una participación social controlante sobre una compañía target es que está heredando toda la historia de la compañía, está heredando toda su historia, sus cosas buenas y sus vulnerabilidades. Entonces, evidentemente, es una etapa esta fundamental que va a ser, en definitiva, por otra parte, el puente desde esta etapa precontractual hacia la etapa contractual. Y aquí aparece un tema muy importante, aparecen algunos temas que, por supuesto, antes de terminar, no voy a dejar de compartírselo, algunos temas jurídicos sustantivos que son los siguientes, ¿no es cierto? En primer lugar, en el due diligence aparecen dos grandes fuerzas, el choque de dos grandes fuerzas que hacen también, en definitiva, a la buena fe, hacen a cómo, en caso de conflicto luego, el juzgador va a tener que merituar cómo las partes condujeron su comportamiento durante esta etapa. Y aquí aparecen dos grandes estándares que se deben observar. Por un lado, del lado del vendedor, el vendedor debe cumplir con este estándar de proveer información relevante, ¿no? El vendedor tiene en un punto la obligación o el compromiso, que sería más que nada una suerte de obligación, de deber de informar, deber de proveer información. Esto es lo que te estoy vendiendo. Mirá, no te estoy ocultando nada, ¿no? Algunos autores, o muchas veces, esto también, este tipo de negocios que como vemos son complejos, se comparan en la realidad como cuando uno compra un auto usado, ¿no? Entonces, esto, en definitiva, del lado del vendedor de un auto usado, el vendedor le tiene que informar, mira, el auto está en este estado, tiene 80.000 kilómetros, le hice hace poco el motor, o le falta cambiar las ruedas, que hoy sería un problema con todo el conflicto que ahora se solucionó de neumáticos. Bueno, el vendedor, desde esa perspectiva, tiene que informar. Es decir, no debería ocultar nada grave, nada relevante en la situación patrimonial de la compañía target. Del lado del vendedor, reitero. Del lado del comprador también tiene que adoptar medidas de investigar o, como dicen los anglosajones, conocer lo que compra, ¿no? Digamos, el comprador tiene que acreditar en un punto, y por eso realiza un due diligence, que está conociendo lo que está comprando, que está conociendo los riesgos de lo que está comprando, digamos, y esto es un tema importante. Y uno dirá, ¿cuál es la consecuencia? Porque uno, en definitiva, en la práctica, en este tipo de negocios, va a ver que las partes van a tener que invertir mucho tiempo, van a tener que contratar abogados y contadores externos que se responsabilicen por realizar el due diligence. Digamos, ¿cuál es la consecuencia en hacerlo o no el due diligence, ¿no es cierto? Y bueno, esa consecuencia es precisamente hoy, a pesar de que uno podría decir que aplicamos a un instituto analógico supletorio, cuando el Código Civil y Comercial trata hoy lo que se llama los vicios o defectos ocultos, si uno analiza, y esta es una norma que les dejo, que es importante tenerla presente, el artículo 1053, inciso A, del Código Civil y Comercial, nos dice claramente que el vendedor no va a responder, desde el punto de vista del vendedor, no va a responder ante el comprador por la existencia de vicios o defectos ocultos en aquellos casos en que el comprador no hubiera hecho, no hubiera hecho o debería haber hecho, y acá el Código Civil y Comercial habla de una expresión que para mí define
claramente lo que sería una labor de due diligence, y ustedes, por favor, luego, si pueden, fíjense, un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de celebrar la transacción, ¿no? Examen adecuado a las circunstancias del caso. ¿Qué significa esto? Si el comprador no cumplió con esta carga, luego no va a poder, es decir, el riesgo lo asume él, lo asume el comprador. Luego, entonces, si no cumplió con esta carga de hacer un examen adecuado a las circunstancias del caso, no va a poder requerir o demandar al vendedor por aquellos defectos, contingencias que hubieran impactado en la compañía target una vez que la transacción se celebró. Y este es un punto importantísimo. Este es un punto importantísimo en lo que hace a la responsabilidad y los riesgos que asumen las partes, ¿no? Y esto nos lleva también a otro tema que también la jurisprudencia mercantil en nuestra jurisdicción abordó, que es esto de los riesgos, ¿verdad? Es decir, que en definitiva, todo aquello que apareció en el due diligence, es decir, que fue divulgado, que fue informado del punto de vista del vendedor, es decir, aquella información, documentación a la cual el comprador tuvo acceso durante el due diligence, se presume conocida, se presume que fue conocida por el comprador, por lo cual los riesgos y responsabilidades de ese conocimiento juegan a favor del vendedor y en contra del comprador. Este sería el punto, es decir, la palabra aquí clave para entender esta temática que puede ser una fuente de conflictos es el conocimiento. El grado de conocimiento, como dicen los anglosajones, el knowledge, el conocimiento al cual el comprador tuvo o debió haber tenido en el due diligence, se presume que es conocido. Desde el punto de vista del vendedor, hay una presunción en su favor del vendedor de que esa información fue conocida por el comprador y lo responsabiliza. Responsabiliza al comprador, ese conocimiento lo responsabiliza y en definitiva la consecuencia es que lo conduce a asumir ese riesgo por lo que fue conocido, a menos que exista en el contrato, en la letra chica, una forma de distribuir riesgos respecto de este conocimiento. Pero en definitiva, este es importante y esta es una regla que debemos tener en cuenta más en el caso de aquellos conflictos que puedan estallar una vez cerrada la transacción y que precisamente nos remita a la información que fue intercambiada o divulgada durante el due diligence. Este es un tema realmente importante a tenerlo presente y que, como vemos, tanto a nivel normativo como a nivel jurisprudencial, ha tenido una respuesta concreta en nuestro derecho, ¿sí? ¿Cuáles son entonces, en definitiva, y ya vamos, nos quedan pocos temas que quería compartirles, así que les agradezco su paciencia y ya estamos cerrando, al menos de mi parte, la presentación de hoy, es, en definitiva, cuáles pueden ser los resultados, para evitar la redundancia, los resultados generados por el due diligence, por la dinámica del due diligence, ¿no? Bueno, puede darse o bien que en definitiva el resultado del due diligence conduzca a un abandono de la transacción, es decir, que el posible comprador pierda interés en seguir avanzando con la operación a la etapa contractual. Esto es posible, habrá que ver que ese riesgo no hubiera, esa ruptura o terminación anticipada no hubiera sido abusiva. Puede dar lugar, en segundo aspecto, puede dar lugar o conducir a una renegociación de los términos esenciales en los cuales la operación se había planteado, esencialmente el precio, la forma de pago del precio, ¿no es cierto? Y también puede pasar, y esto en la práctica va a suceder, que en definitiva el conflicto quede latente, es decir, que luego del due diligence las partes negocien el contrato, se ejecute la transacción y que en definitiva el conflicto estalle una vez que la transacción se cerró en la etapa post-cierre
y que en definitiva, ante los reclamos que podrían aparecer en el sentido que el comprador diga, no, aquí apareció un pasivo que no me fue informado en el due diligence, y el vendedor va a decir, pero vos tuviste la oportunidad de hacer el due diligence, yo te informé este pasivo, vos debiste haberlo conocido, por lo cual es tu responsabilidad. Esos son conflictos que pueden darse en la etapa poscierre. Va a ser muy importante en definitiva, y el jugador lo va a utilizar seguramente a los fines de adjudicar el conflicto, cuál fue el comportamiento o conducta de las partes. La regla que establece hoy el 1065 del Código Civil y Comercial va a tener en cuenta en definitiva esta situación. Para ir terminando entonces, tres temas importantes. Puede ser también, y esto la jurisprudencia ha hablado, que en definitiva en esta interacción de fuerzas, del lado del vendedor informar y no ocultar lo relevante, del lado del comprador investigar, existan ciertas conductas dolosas del vendedor que por supuesto son ilícitas, ¿no es cierto?, y jurídicamente reprochables. Y hay un estándar en particular que creó la jurisprudencia también mercantil, que es lo que se llama el ocultamiento invencible del lado del vendedor. ¿Qué significa esto sintéticamente? El dolo grave de ocultamiento de información relevante, en virtud de la cual seguramente, de haber sido conocida por el comprador, no hubiera celebrado el contrato. Este es un estándar. Desde lo civil se califica como ocultamiento invencible, que es el dolo civil del que era en su momento el dolo del Código de Vélez, el 931, que desde lo penal se equipara al tipo penal o al delito de estafa. Este es un tema que, por supuesto, ante esta circunstancia en la cual, obviamente, desde la diligencia del comprador hubiera sido imposible poder romper ese ocultamiento, es importante tenerlo presente. También es importante tener presente que la regla aquí del due diligence es, desde el punto de vista más que nada del comprador, es una obligación de medios, ¿no? Lo que jurídicamente conocemos como una obligación de medios, no de resultado, ¿verdad? Este es un tema importante. El segundo tema, y que esto puede disparar en definitiva a que en el poscierre estalle un conflicto, que en definitiva incluso pueda ser judicializado, es lo que se denomina la aparición de los pasivos ocultos. Digamos, cuando uno compra acciones, un paquete accionario, probablemente uno de los riesgos más importantes a los que se expone es comprar o heredar pasivos denominados pasivos ocultos. Es decir, como su nombre lo indica, o no fueron incluidos, incorporados en la contabilidad del target, es decir, no figuran en ningún lado de la contabilidad, y por el otro tampoco fueron informados o divulgados por el comprador. Habrá que ver esto, en definitiva, cuál fue la causa, ¿no es cierto?, por la cual no fueron divulgados. Podría ser, incluso aquí, que no hubiera habido mala fe del vendedor, simplemente no fueron conocidos por el vendedor, y al no ser conocidos, en definitiva, no pudieron ser informados durante el due diligence, ¿verdad? El punto aquí, en este punto también, uno de los pocos casos que en temas de conflictos derivados de una compraventa de acciones llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2011. En un caso, la Corte estableció un estándar objetivo en la responsabilidad del vendedor por estos pasivos ocultos, es decir, estableciendo la regla en virtud de cual el vendedor responde en forma objetiva por aquellos pasivos desconocidos o no declarados en el contrato con causa con causa temporal anterior a la fecha de cierre. Es decir, reconoció o consagró, mejor dicho, un estándar objetivo en la responsabilidad del vendedor por responder ante ese tipo de pasivos ocultos
ante el comprador, ¿sí? Este es un tema importante. Y yo creo que con esto estamos. Simplemente, ya para terminar, en definitiva, creo que en la práctica nos puede servir qué temas macro a nivel jurídico y regulatorio deberíamos tener en cuenta cuando encaramos un due diligence, ¿sí? Más que nada, si nos toca representar el interés de un posible comprador. También, si nos tocaría representar a un vendedor, es importante, porque en definitiva son los temas que deben ser objeto de investigación durante el due diligence. Por un lado, los temas tradicionales, jurídicamente tradicionales, que uno normalmente en un due diligence tiene que investigar, temas laborales, contractuales, societarios, ambientales, laborales, previsionales, litigios, entre los más comúnmente activos, ¿no? Activos registrables, intangibles. Estos son temas tradicionales. Por supuesto que tras casi 3 años de pandemia, también tenemos que evaluar aquellas modificaciones o cambios resultantes o con motivo de la pandemia, ¿sí? Es decir, regulaciones que en una serie de aspectos jurídicos se han creado, ¿no? Regulatorias, laborales, de seguridad e higiene, bueno, hay mucho de esto, ¿no? Temas regulatorios o de aplicación de la legislación en materia de defensa de la competencia. En definitiva, establecer si por el valor de la transacción califica o no como un evento de concentración económica bajo la ley de defensa de la competencia. El cuarto lugar, temas vinculados al compliance, ¿no? Fíjense que a partir del año 2018 hay una ley, la 27401, que establece la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas por la comisión del soborno, entre otros delitos. Esto es un tema importantísimo que en un due diligence hoy también tiene que figurar. Y finalmente aquellos temas, materia de investigación, vinculados con la actividad principal económica que realiza la compañía. Es decir, si la compañía, por ejemplo, opera y explota una licencia de telecomunicaciones o es dueña de un canal de cable, bueno, seguramente vamos a tener que especializarnos y analizar o evaluar la normativa regulatoria que se le aplica a esa compañía y específicamente si se requiere alguna autorización del ENACOM, que sería la autoridad regulatoria específica, para cambio de accionista. Es decir, si previamente a cerrar esa transacción debería obtenerse o no esto es un tema que tenemos que estudiar, si se requeriría la aprobación previa de esa transferencia accionaria y del nuevo accionista por parte de la autoridad regulatoria. Si fuera un laboratorio farmacéutico, lo mismo, habrá que ver qué regulaciones, una compañía minera, bueno, estos son temas que hacen a la actividad económica principal que desarrolla la compañía target. Y con esto entonces se ha ido rápido, 1 hora 40, dice acá, se me fue como nada, parece hace 10 minutos. Espero que la charla les haya sido útil. Antes de cederles a ustedes la palabra por cualquier consulta o comentario que tengan, les dejo si les interesara o tienen alguna duda, mi email de contacto es rodolfopapa, todo junto en minúscula, @hotmail.com, rodolfopapa, todo junto en minúscula, @hotmail.com. Pueden también contactarme por LinkedIn a través de Rodolfo Gerardo Papa. Ahí tengo mi cuenta y soy bastante activo en esa red social. Y por hoy, si no tienen más preguntas o comentarios, los estaríamos liberando aquí con Julia, que tan atenta y diligentemente me ha acompañado y agradezco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, Julia. Si no hay en el chat mensajes, estaríamos concluyendo e invitamos a los participantes a que nos vuelvan a acompañar el próximo
jueves 13 a las 15 horas. Muchas gracias. Muy bien. Acá en el chat te agradecen la exposición. Bueno, gracias. Me alegro que les haya sido útil, espero que sí. Y bueno, por cualquier comentario o duda, tenemos la posibilidad de reencontrarnos el próximo jueves. Muy bien, por mi parte, en representación del instituto, agradecerte a vos, Un al gusto. doctor Rodolfo Papa, por tu Mucho. exposición, bueno, al auditorio presente, claro. Y bueno, entonces nos encontramos nuevamente el próximo jueves 13 de septiembre para la segunda clase, en el mismo horario y con el mismo link de acceso. En el mismo horario, por el mismo canal y por el mismo Exacto. link, como dirían antiguamente. Bueno, Exactamente. muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo el próximo jueves. Muchísimas gracias, Julia.